8:32 estamos de regreso y está con nosotros al teléfono la diputada de Renovación Nacional, doña Jimena Osandón. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muy feliz año para usted también, aprovechando que... Aprovechando, sí, Rafa, muy feliz año. La verdad que esperamos que sea para todos, ¿no? Bueno, permítame no ser No, tan pero mira, optimista. no, sabes que el 24 dije, uy, pero qué año más de porquería. Y después hay que empecé a pensar cosas buenas. Uno siempre puede sacar cosas buenas. Así Sí, que estoy, siempre, pero nos quedamos a veces pegados en lo malo, así que sí. no. No, Año desafío coincido. el 2025. Coincido diciendo que en últimos días del año pasado mejoró muchas cosas para mí y que el año no termina hasta que termina. Eso, Digamos. Ahora, exacto, exacto. voy a llevarla entonces a un tema que nos ha tenido preocupados este año y los 11 anteriores. ¿Vamos a tener reforma de pensiones, sí o no? ¿Y qué características va a tener esta reforma de pensiones? A ver, Rafa, yo espero, y te lo digo bien Ujú, sinceramente, estoy hablando como Jimeno Sandón, no como jefa de bancada, ujú, porque uno no puede representar lo que opina cada diputado, pero yo espero que sí tengamos de una vez por todas, sería impresentable para el país que tengamos una tercera reforma de pensiones durmiendo en el Senado, mm, pero sí tiene que ser técnicamente razonable, ujú, tiene que perdurar en el tiempo, tiene que resolver, o al menos tratar de resolver los problemas que tenemos hoy día con el actual sistema y que realmente resuelva el tema de las pensiones, a pesar de que no estamos tocando todos los temas que realmente resuelven el tema de pensiones, que son una OCDE, un aumento de pensiones más alto y por otro lado también aumentar la edad de jubilaciones, que eso no está considerado en esta reforma. ujú. Pero que vayamos avanzando y que por último después se vayan haciendo cargo, arreglando la carga sobre el camino, porque efectivamente está muy distinta tal vez hace 11 años. Hoy día tenemos una proyección de una población que hace mucho más vieja. Ujú, ¿Ah? ujú. La inversión de Ya la somos pirámide. varios los que somos, exacto, la inversión de la pirámide, ya somos varios que entramos a la adultez mayor, y, eh, y tenemos una economía también que está muy alicaída. Entonces necesitamos ahorrar más urgentemente, Ujú, justamente reactivar el capitales para poder mejorar nuestra economía, nuestra creación de empleo, la inversión también que pueda llegar, transformarnos de nuevo en un país atractivo ujú. y además el día de mañana solventar y sostener esta cantidad de adultos mayores que van a ser mucho más de lo que existen hoy día, con muchos de ellos a través de la PGU o a través de sus Mm, propias pensiones, ¿no es cierto? Pero que ojalá no sean con de reemplazo baja como existe en algunos casos hoy día, porque no todos son, mm. algunos. Sí, lo que ocurre es que el promedio es muy bajo. En algunos está bien, pero el Lo, promedio es muy bajo. Y la lo que mediana pasa es también que es baja. cambió, mira, lo que pasa es que los salarios son bajos. Sí, Entonces, pero la pregunta es, ¿la reforma de pensiones resuelve los salarios? No, no. la reforma de pensiones tampoco resuelve las lagunas. La reforma de pensiones tiene que hacerse cargo de las informalidades, ¿no? Ujú, Entonces, son una serie de cosas que hoy día son la causa de por qué las pensiones son bajas, que básicamente son los salarios bajos, las lagunas, las informalidades. De todo eso tenemos que tratar de hacer cargo, pero para que eso se resuelva son muchos años, yo te diría que 10, mm. 15 años, para que la reforma de pensiones ya sea robusta y esté caminando por sus propios pasos. Entonces, es un temazo que yo espero que empecemos un nuevo camino ahora con toda la experiencia que tenemos hacia atrás, de las cosas que sí tenemos que mejorar, dejar la ideología de lado y ser realmente práctico. Por aquí la gente lo que le importa es tener su platita, sus pensiones y le da lo mismo los romanticismos o las ideologías que puedan existir. Sí, yo creo que usted ha dado en el clavo y tengo el ejemplo más indesmentible de todos. Cuando el expresidente Sebastián Piñera propuso un 6% con reparto de 3 y 3, el Frente Amplio se opuso. O cuando el Eso, gobierno, actualmente el Frente Amplio que está en el gobierno, propuso un 3 y 3, la oposición, valga la exacto, redundancia, lo descartó, se opuso. Entonces, exacto. el problema es que, tal como usted dice, uno de los principales problemas es los bajos sueldos. El segundo, las lagunas o la baja densidad. Y el tercero, principal, digamos, es la inversión de la pirámide demográfico y el aumento de la expectativa de vida. Y la Cosas, informalidad, claro, y y la súmale informalidad. la informalidad que cada vez es más Sí, grande. sí. Lo que pasa Cosa es que de lo eso que no lo sucedió quise con el... tocar porque nos lleva directamente al tema de la inmigración y ese es para otro punto, digamos. Pero, Sí, pero me interesa, uno, saber
¿Qué podemos hacer? Este 0,5% es eficiente a la hora de mejorar las pensiones de las mujeres que tienen una expectativa de vida más alta. ¿Qué deberíamos hacer para mejorar las pensiones, como ha dicho la ministra Jara, de quienes están jubilados hoy? De darles dinero, más dinero en su cuenta hoy. Porque es cierto, usted lo dijo y yo estoy de acuerdo, mejorar las pensiones no resuelve la vida. Pero hay mucha gente que cualquier gasto le significa, si es pensionado, un desajuste mayúsculo, le significa requerir a sus descendientes para que le presten plata, o ir a solicitar un préstamo a 3, 5 años que tienen intereses realmente altos. Entonces, ¿qué se puede hacer hoy para ir en ayuda de esas personas en la actual reforma? A ver, mira, yo también te quiero partir un poquitito con lo que dijiste en principio. El 3 y 13 Sebastián Piñera era sin PGU, Sí. ¿ya? Hoy día es absolutamente diferente. Hay gente que hoy día recibe la PGU que tiene tasas de reemplazo cercano al 100%, incluso hasta el 120%. Entonces, la primera decisión que toman senadores y el gobierno en el Senado es que esto tiene dos ejes centrales: emparejar la cancha entre hombres y mujeres y subir las tasas de reemplazo de aquellos que son bajas hoy día, esos que están en el 45%, porque la OCDE más o menos te dice que lo razonable es de un 65% en adelante, ¿ya? Y eso normalmente la clase media, ¿ya? Gente que o personas que ganan entre 800.000 pesos y 1.200.000, 1.300.000, hasta 2 millones de pesos, ¿no? Para ellos está orientado esto, para ese director que fue director de colegio toda la vida, que ganaba 2 millones de pesos y cuando se jubila baja a 800.000 pesos su jubilación. Entonces le cambia radicalmente la vida. Es súper importante eso. Ahora, el 0,5% se hace cargo, y esto es claramente cargo del empleador, porque va a complementar un seguro que existe, ya que se llama discapacidad de sobrevivencia, una cosa así. Y eso es absolutamente con este objetivo de que empareje la cancha entre hombres y mujeres, que igualdad de condiciones por ser supuestamente que vivimos más, ¿no? Se nos calcula de forma diferente y que con el tiempo eso va a ir reduciéndose porque eso tiene que ir cambiando. Rafa, hay un temazo que es súper importante que tú lo acabas de decir. Hoy día todo... Ay, creo que no la estoy escuchando. ¿Me puede ese es el repetir, diputada? problema. Justo tuvimos un corte cuando dijo, tú lo acabas de decir y hasta ahí llegó el audio. Tú acabas de decir que en el fondo las personas se tienen que endeudar cuando algún imprevisto le aparece en la vida, ¿no? Y tienen que recurrir a un pariente y eso es así. Pero la pregunta es, ¿por qué tendría que ser la reforma de pensiones que solucione todo eso cuando el Estado hoy día está siendo negligente o no ha resuelto, por ejemplo, el tema de la salud para los adultos mayores, el tema del transporte para los adultos mayores, el tema de la recreación para los adultos mayores, cosas que en otros países sí están resueltos? Entonces, las pensiones tiene un objetivo que es claro, una reforma de pensiones para mejorar las pensiones. Ahora, ¿por qué tú dices tenemos que mejorar las pensiones ahora? Porque efectivamente hay gente que las tiene muy bajas. La pregunta es, ¿a costa de quién? La primera reforma que nos presentaron, que era esta de las cuentas nacionales, era mejorar las pensiones de los actuales jubilados a costa de los futuros jubilados. ¿Eso es justo? No es justo tampoco. Entonces yo creo que todavía tenemos muchas cosas que solucionar en el camino. Lo importante no es que sea pan para hoy y hambre para mañana, cuando la población va a ser mucho más vieja de la que tenemos hoy día. Tiene que tener esas consecuencias, ¿no? Que en algún minuto mencionó Elin Matei. Hay que mirarlas si son consecuencias positivas o consecuencias negativas. Hoy día, gracias a Dios, tenemos muchísimos expertos que saben mucho de la materia y que tienen la capacidad de adaptarse a las cosas que pueden pasar a futuro en condiciones normales. No te estoy diciendo si viene una guerra mundial o un cataclismo o cosas que nos pueden cambiar una pandemia, ¿no? Como fue lo que vivimos hace poco. Pero la pregunta es que tenemos que tener un proyecto que sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que resuelva el tema de los actuales y futuros jubilados y que resuelva todas aquellas cosas que hoy día hacen que nos incomodan tanto. La industria, las comisiones, porque todas esas cosas. Sí, lo que ocurre es que precisamente a raíz de aquello, es que yo siempre recuerdo, con mi desagradable memoria, digamos, es que el sistema debe estar configurado por expertos, pero los expertos han probado ser bastante
poco previsores. Sabíamos que el ser humano vivía más en los años 80 cuando se hizo esto. Sabíamos, porque la misma persona que diseñó, José Piñera, la AFP diseñó el Código del Trabajo, sabíamos que iba a haber menos densidad de cotizaciones. Sabíamos que las crisis del sistema económico mundial se producían cada vez con mayor regularidad, con mayor frecuencia, aunque no fueran tan graves. La crisis del 30 sumió a la economía mundial durante años en la oscuridad. La crisis del 74 fue mucho más corta, la de los 82 también. Después vendría Lehman Brothers, etcétera. Entonces, y además sabíamos, porque lo sabíamos, aunque nadie lo haya querido decir, que uno no puede tener una jubilación de 2X si cotiza un 20% de su sueldo y de 2X si cotiza el 10% de su sueldo. Exacto. Entonces, los expertos que siempre tienen alguna inclinación política, aunque no sea evidente, y ojo, yo lo considero súper legítimo, pero también tienen que ver esas cosas. Y hoy por hoy, nuestros expertos no han resuelto, por ejemplo, el problema de cómo disminuir las muy, muy jugosas ganancias de las AFP. Es un negocio que tiene un retorno sobre patrimonio muy alto. Segundo, el que haya mayor competencia entre las AFP. Y tercero, es que es cierto, no podemos estar subvencionando a costilla de todos, pero también es cierto que el sistema de AFP nunca cumplió con la promesa de la tasa de reemplazo y le vamos a seguir metiendo más plata a un sistema que no cumple su promesa original. A ver, mira, efectivamente no cumplió la tasa de reemplazo porque efectivamente, como tú dijiste en principio, sabíamos que el tema de la densidad, la informalidad, etcétera, etcétera. Y yo diría que ahí está dentro de las cosas que el mundo le critica a la AFP, es decir, bueno, tú sabías, ¿por qué no dijiste antes de tiempo que estaba sucediendo esto? ¿Por qué? Porque efectivamente estaban en el mercado de capitales, ¿no? O sea, haciendo mucha rentabilidad, si eso no hay nada nuevo bajo, por eso es importante tener una industria que sea competitiva. Ahora, el tema de las ganancias, que tú lo acabas de mencionar, nosotros todavía no tenemos claro el tema de las comisiones, cuánto influye en la rentabilidad de las ganancias de la AFP. Todavía no nos han podido decir, mire, nosotros en términos de comisiones ganamos este porcentaje y en tema de rentabilidad propia nuestra ganamos tanto. Eso todavía no lo sabemos. Yeah. Yo creo que eso es súper, súper importante. Todavía no lo sabemos. Ahora, ¿no? Por lo menos yo todavía no lo tengo claro y lo hemos discutido algunos y no tenemos claro eso porque el tema de las comisiones claramente es algo que molesta muchísimo. O sea, si te va bien, no aumenta, o sea, aumenta mi rentabilidad, pero en el fondo no es tan grande porque tengo toda esta serie de debilidades en mis cotizaciones, como tú ya las mencionaste, la densidad, las lagunas, etcétera, y mi bajo sueldo, ¿no? Pero efectivamente el tema de las comisiones es algo que se tiene que ver, que se está viendo, y tratemos de recordar que en el caso de Piñera, cuando él presentó el 3 y 3, eso iba resuelto ahí. Se normaba, pero se votó en contra, claro. Y bueno, y no hubo nada que hacerle. Ahora, lo bueno está que hoy día, al tener la PGU, y yo ahí quiero hacer un pequeño punto, ¿no? Sebastián Piñera, olvídate lo que nos costó la pelea, discusión que tuvimos para aumentar el 50% de la pensión básica solidaria, sí. ¿Te acuerdas? Pero fue guerra al infierno, pero la aceptó, la llevó adelante. Después hizo la PGU, tuvo los IFE, o sea, yo creo que dio mucho más de lo que cualquier persona pensaba, dada esa mentalidad economicista que él tenía, ¿no? Sí. Y hoy día tenemos un terreno diferente. ¿Tú crees que por qué no resultó esto de que hicieron unos panfleteos y que iba a salir todo el mundo a protestar? Porque yo lo veo en el distrito. La gente ha reconocido que, si bien es poco y todavía falta mucho, la PGU produjo un cambio en la vida de muchos. Y por otro lado, en esta reforma de pensiones también tenemos que controlar la PGU, porque la PGU no se puede transformar en un instrumento campañero, ¿no? Seguro. Imagínate que cualquier persona que quiere ir a la presidencia y dice yo les voy a duplicar, yo les voy a aumentar. No, también tiene que estar tremendamente regulado porque de las promesas a los hechos ya estamos acostumbrados a que después las cosas no se cumplen. Mira, todo lo que tú mencionaste son las cosas que están en discusión. El sabíamos. Tú acabas de hacer una lista de sabíamos. Y tal vez yo puede ser que no sabía, tú te has enterado, pero las AFP sí sabían. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad súper grande de ellos de no haber avisado todas estas cosas de este tsunami que se venía. Pero lo que sí sabemos hoy día, Rafa, que el tsunami es mucho más grande si no empezamos a ahorrar ahora. Claro.
De Sí, acuerdo. y la economía nuestra está imposible peor. Espero que, que recuperemos, pero veamos todo lo que está pasando con el tema de la inflación, que todavía no está Claro. controlada, con este sueldo, el salario mínimo, que tuvo que ser subvencionado por el gobierno, que al final Mm. termina siendo una falacia, que tenemos una alta tasa de desempleo, o sea, que todo esto juega en contra y todo esto puede ser Claro. peor durante este año. Claro, pero usted misma Entonces, me dijo que los sueldos eran bajos. Yo quiero cerrar el tema de la previsión porque, para variar, diputada, con usted yo podría hablar de este sí, tema durante mucho rato y de otros muchos, sí, pero no quiero dejar afuera el tema del aborto y entendiendo que la posición frente al aborto es un tema valórico y que le compete a cada cual, digamos. ¿Cómo ve usted esta discusión o esta polémica? Yo no sé qué tan justificada, pero polémica al fin, que se ha producido entre autoridades de gobierno, de oposición y el arzobispo Fernando Chumalí. mire, yo creo, Rafa, que no hay que anular a nadie. Ya. Como tú dices, este es un tema de principios, básicamente, ¿no? Entonces es diferente al tema que puede ser una cosa netamente matemática y que se puede calcular. Aquí hay temas de principios, valores, qué creo yo que es la vida, cuándo empieza la vida. Bueno, yo soy vieja en este tema y yo creo que a esta altura, y tuvimos una discusión muy larga, recordemos lo que pasa que pasó piola, colá, pero Ujú. en el periodo pasado, Camila Vallejo y un grupo metieron un proyecto de ley que era el aborto hasta las 14 semanas sin causal. Y en el fondo al final era un aborto libre hasta un cierto periodo de tiempo, ¿no? Ujú. Y Ujú. tuvimos muchos meses de discusión con muchos técnicos, etcétera, etcétera. Y te diría yo que hoy día la discusión ha cambiado, porque antiguamente era, no tengo claro dónde empieza la vida. Hoy día la ciencia nos indica que lo que nosotros tenemos en el vientre es un ser humano, es un miembro de nuestra especie. Ujú. Y, y hoy día el tema es otro, es el cuerpo de la mujer, o sea, el derecho que yo tengo sobre mi cuerpo. Ujú. Y ahí es otra la discusión. Ahora, yo creo que lo que importante es, yo siento que este gobierno está al debe en miles de materias. eh, y yo creo que estaba tratando de mandar un mensaje a un grupo que le Ujú. prometió algo y que no ha Demanda logrado. Porque si tú, identitaria, digámoslo así. exacto, una demanda identitaria, pero igual la encuentro delicada porque las cosas quedan sembradas. Pero yo creo que tenemos tantos temas otros que resolver antes. Se nos está muriendo la gente en la lista de espera, o sea, tenemos mil otras cosas. Pero yo creo que la ministra Orellana se equivocó Ujú. al tratar de anular de forma, digamos, un poquitito burlesca, ¿no? Hablando del príncipe de la iglesia, al cardenal Pero Chomalí, que yo son creo que una príncipes de la persona, iglesia. bueno, sí, claramente, pero en el fondo sí, no nos hagamos los tontos, por algo yo creo que lo dijo, pero bueno, no importa. No quiero caer en lo mismo que ella, tampoco la quiero descalificar a ella, Ujú. pero claramente la pregunta es ¿por qué el príncipe de la iglesia no puede decir nada? O sea, esa es la Básicamente pregunta que yo porque es le... un tema de salud pública. Es que no es un tema de salud pública. Si hoy día No sabemos es, que no es un tema de salud ¿no? pública. No, no lo es. Pues sí, mira, yo he preguntado 500 veces cuáles son las cifras de la gente que ha muerto por aborto y son muy poquitas al año las que son. Son una o dos, no son más y muchas de ellas son por otro tipo de consecuencias. Hoy día todos sabemos, entonces lo importante es que no nos engañemos. Ujú. No nos engañemos y aquí hay un tema más bien de principio, de modelo de sociedad que queremos y un tema de que la mujer, un grupo de mujeres quieren decidir sobre su cuerpo. Entonces, demos la Ujú. discusión donde corresponde en esa área, pero no tratemos de revestirla de cosas que no corresponden y de descalificaciones. O sea, yo no la Ujú. descalificaría a ella porque yo sé lo que ella piensa, que es radicalmente opuesto a lo que yo pienso, Ujú. pero no la voy a descalificar por eso porque cada uno tiene su experiencia de vida. Ujú. Entonces, yo creo que, mira, los totalitarismos tenemos que evitarlos en cualquier materia. No Y es yo creo que sobre todo totalitario en este impedirle tipo. a los demás decir sobre, a las demás decir sobre su propio cuerpo. Lo digo porque lo que usted me dice es muy atendible. Digamos, hay ¿Sí? aquí algunos dicen una vida humana, un ser humano, otros dicen un proyecto y las legislaciones contemplan cierta cantidad de desarrollo. Yo el mejor argumento que he escuchado en la vida respecto de esto, lo dio Carl Sagan en el año 70 y algo, es decir, es la proporción masa neuronal, masa corporal. Eso es un argumento súper científico, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero durante muchos años la iglesia, vista en la necesidad de adoptar entre la madre y el feto, optaba por la madre. Entonces, no hay ahí un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo de manera informada y oportuna antes de que esté embarazada de 3 meses. La mayoría de los países contemplan tiempos que van entre 12 y 18 semanas, algunos hasta 22.
Bueno, por eso, o sea, Rafa, por eso te digo, discutámoslo, pero no anulemos. Ujú. O sea, si ese es el punto. O sea, mi posición va a ser la que yo estoy convencida, la que además considero que es un estado enfermo flojo, porque en el fondo en vez de apoyar a las mujeres para que ninguna llegue a la tragedia de tener que abortar, porque incluso tiene consecuencias Ujú. muchas veces físicas y psicológicas, es mucho más fácil acabar con la vida del más pobre. Se le ponen nombres como interrupción voluntaria del embarazo. No sé, yo cuando la gente realiza un aborto, me cuesta usar ese tipo de palabras cuando lo realiza realmente consciente, porque hay mujeres que se ven desesperadas y por eso llegan a el aborto. Yo jamás Ujú. criminalizaría a una mujer, sobre todo vulnerable, que llega a abortar por las condiciones que le depara el futuro, porque no tiene redes, Ya. porque no tiene cómo educar a ese hijo, como Puesta en ese una escenario, infinidad de cosas. puesta en Pero yo ese puesto escenario, en ese diputada. escenario, yo como Estado haría todo lo posible para que las mujeres tuvieran las redes y no tuvieran que verse en la disposición de tener que abortar. Pero Claro, porque la pero mirada es otra. deme un segundito, por favor. Puesta en Dime. ese escenario, ¿cuál es la diferencia entre que aborte una niña de 14 años violada por un familiar a que aborte una persona de 19 años por decisión propia? La vida en Bueno, juego que usted me ha dicho es la misma, es la vida de un ser humano en juego. espérate un poco, pero ¿está hablando de violación también en el Sí, caso de la 19? sí. No, 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 Mira, yo no, no, siempre, no. En el caso de 19 años hablo de pero interrupción hoy día voluntaria. En el por 14 eso, es la ley de aborto en 3 causales. ¿Por qué deberíamos estar a favor de una y no de la otra? yo no estoy, Rafa, te lo voy a decir súper sincera, no estoy a favor de ninguna de las dos. Yo creo que yo conozco gente que fueron abortos mal hechos, ¿no? Y que después Ujú. vivieron. Yo creo que el niño que está adentro del vientre no tiene ninguna culpa de la forma que fue concebido. Ujú. Lo que yo siento es que no tienen que existir violaciones a esas madres, hay que apoyarlas, Pero ocurren. tenemos que mejorar. Bueno, si ocurre y ocurre entonces Hay sacerdotes femicidio. que violan niños. Te- pero es que no te estoy diciendo lo contrario, pero soluciona el problema de la violación. Mira, a mí me impacta, yo acabo de oficiar para que me digan cuántas personas hoy día están en procesos judiciales, de acuerdo al tema que habla la No, ministra bajísimo. Orellana sobre la cantidad de mujeres o Sí. niñas que están siendo violadas y están siendo, y que no pueden ser trasladadas. Entonces la pregunta está siendo correlativo la cantidad de personas que están en juicio por violaciones versus la cantidad de abortos que se están haciendo por las 3 causales por el caso de violación. No te puedo ni siquiera dar la respuesta porque todavía no me Sí, responden. sí, a mí me ha Entonces, resultado difícil conseguir el dato por también. eso te digo, entonces seamos consecuentes, o sea, digamos, mira, yo quiero el aborto libre porque sencillamente me gusta el aborto libre, porque quiero el dominio de la mujer sobre su cuerpo. Y otro grupo que diga, mira, a mí yo haría todo lo posible para que ninguna mujer, primero que todo, no las violen, o sea, si lo peor que le puede pasar a una mujer que la violen. Pero la pregunta, me estoy haciendo cargo de eso, fíjate que nuestros índices de violaciones, de femicidio frustrado, cada vez son más altos. Tenemos un Ujú. ministerio de la mujer y tú decías, ya estamos al debe con la mujer, Ah, al debe con la mujer sí. y sobre todo con esas niñas, porque todos sabemos que la mayor cantidad de violaciones, sobre todo con resultados de embarazo, Ujú. son intrafamiliares. Sí, sí. Diputada, para Mucho variar, tema. me quedé con ganas de seguir conversando unos 15 minutos, básicamente porque hay todavía Seguiremos. una serie de cosas que poner en la palestra y de las cuales hablar en el máximo de la racionalidad del respeto. Tengo la esperanza que podamos hacerlo en otra entrevista. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Sonar. Bueno, Rafa, que estés muy bien y muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.